entorno rural gijonés se está al corriente de lo que está pasando en el otro extremo del mundo, de lo que ocurre en la guerra ruso-japonesa o en la guerra de Cuba o en la Revolución Rusa o de lo que está pasando en el movimiento obrero, tanto en el entorno más inmediato como en el más lejano. Todo esto, digo, acredita esa conexión y esa sensibilidad hacia las novedades, una capacidad que, por otra parte, yo creo que es afortunado que la sidra sea el elemento sobre el que gira el libro, porque es una capacidad que va en las dos direcciones. No es solo que la gente del campo sea sensible o reciba las novedades o sea capaz de adaptar esas novedades a sus intereses, a sus preocupaciones o a su modo de vida, sino que indudablemente la gente del campo impregna también a la ciudad y aporta elementos, ingredientes de identidad cultural clarísimos. La sidra, en el caso de los asturianos, es un elemento de identidad cultural de primerísima magnitud, y lo es en el ámbito rural y en el urbano de forma casi indistinta. En todo lo que los asturianos construimos en torno a la sidra, a nuestra forma de beber la sidra, al escanciao, a los llagares, a los chigres, a los espiches, todo ese ámbito que los que nos dedicamos a las ciencias sociales podríamos llamar un espacio de sociabilidad, es un ingrediente de identidad cultural de los asturianos indudable. Yo ayer daba una charla en la Cuenca Minera y la charla acabó en un chigre, en el Concheso. Conseguí salir de allí a las 2 de la madrugada con mucho esfuerzo por mi parte, y allí quedaban los de Nubero y otra serie de gente que hace casi 40 años en aquel mismo chigre cantaban hasta las 6 de la mañana y sonaba la gaita para desesperación de los vecinos que tenían que madrugar para entrar en la mina, ¿no? Y construían en torno a ese ambiente de la sidra y del chigre lo que fue uno de, seguramente, de los productos culturales más apreciables de la Asturias de las últimas décadas, ¿no? El nuevo Canciastur, lo que representó musicalmente Nubero. Una forma, además, de demostrar cómo ese elemento de la sidra y del chigre se había integrado en la cultura popular, en la cultura obrera, en la cultura urbana, hasta ser un elemento fundamental de esto. En estos tiempos que corren, en los que cada vez necesitamos más vendernos desde el punto de vista turístico, nuestra forma de beber la sidra, el escanciado y todo el ritual de una bebida eminentemente social. Hay muy pocos bebedores solitarios de sidra, ¿no? Se comparte hasta el vaso, una cosa que suele llamar la atención bastante a los forasteros. Bueno, pues evidentemente aquí hay algo que procede del ámbito rural y que ahora difícilmente ya lo podemos disociar también de la cultura urbana. Como mucho, igual hay algún cierto componente clasista en ese elemento, en tanto en cuanto la sidra sigue siendo un elemento de la cultura popular y no tanto de la cultura más selecta, ¿no? Pero sin duda, en eso, la sidra, como otros elementos de nuestra cultura tradicional, resiste con magnífica salud el paso del tiempo. No hay un desfase generacional, los bebedores de sidra no son necesariamente los paisanos mayores, para nada. La forma de beber la sidra tampoco está perdiendo esos elementos, digamos, del ritual o de la sociabilidad en torno a la sidra, y parece evidente que la gente que vive en la zona rural tampoco está perdiendo el contacto ni el control con ese elemento. No voy a hablar del libro porque yo creo que el libro se vende solo. Simplemente con que lo abráis, con que veáis las ilustraciones y la confección del libro, os podéis hacer una idea de, bueno, lo atractivo que resulta, ¿no? de la magnífica confección que tiene. No voy a hablar de los autores tampoco, porque sería parte interesada, aunque parte extraordinariamente modesta de la elaboración del libro. Desde luego el parto corresponde a la gente como Carmen, como Río y como otros que hicieron un trabajo magnífico de recopilación de información y de búsqueda de colaboradores. Y que, como digo, y cierro con esto el círculo, demuestra que esta generación de gente que se mueve desde el punto de vista asociativo y desde el punto de vista cultural en el mundo rural son muy dignos herederos de los que hace 100 años rompían toneles en las vías, en el Gijón rural, y se mostraban sensibles al mundo en el que vivían y a las cosas que estaban pasando en su entorno.